Estupendo, pues Ya en está en breve vivo. supongo que entrarán. En breve abrirán porque Ya efectivamente... está abierto, ¿no? Ya está abierto. Sí, está abierto. Déjame ver si veo participantes. De momento estamos 6 espectadores, dice aquí. Estupendo. Bueno, pues vamos a entretener un poquito esta tarde con el tema del futuro que nos viene encima, ¿eh? Bueno, yo soy optimista, ¿eh? Soy un gran optimista. Sí. De todas las crisis se sale aprendiendo cosas, aunque hay que pagar costes. Pero lo importante es que se rentabilice lo que se aprende. Estupendo. A ver si nos dicen algo, Sandra, porque ahora son y un minuto, ¿verdad? Son y un minuto. Parece que hay 17 personas ya por ahí esperando. Me dice que Sandra, en un minuto y empezamos, ¿eh? Perfecto. Estupendo. Bueno, pues en unos segundos empezamos para darle un poquito de tiempo de cortesía a que se nos enganche la gente que está interesada. Porque, bueno, una tarde como hoy, no sé por ahí afuera, pero en Galicia hoy está un día precioso. Entonces, encerrarse con una pantalla ya empieza a costar un poquito más. Bueno, y ahora que empieza el cambio de hora, que ya anochece más tarde, mucho mejor. Efectivamente. Bien. Vamos a ver cómo andamos. Bien. Pues vamos a iniciar esta jornada de esta tarde. Bueno, empiezo por presentarme yo para los que no me conozcáis. Soy Emilio Martínez y represento en este acto a EDIPE Galicia como un expresidente y fundador de EDIPE en nuestra tierra, aquí en Galicia. Daros la bienvenida a todos los que ya estáis incorporados. Vamos a tener una conversación, un formato, una jornada en formato conversación con Pedro Casaño, que os presentaré en breve. Y bueno, simplemente el motivo de lo que nos une hoy, de lo que nos junta hoy, es fundamentalmente, bueno, por lo que está provocando esta pandemia, esta situación, esta etapa de COVID, que, bueno, pues en la práctica está provocando quizás, es una pregunta, no sé si es algo, digamos, una afirmación o puede ser una pregunta también, pero sí parece, ¿no?, como un liderazgo más humanista, donde la persona se convierte más en el centro de la estrategia. Hasta hace poco las empresas buscaban talento. Es posible que a partir de ahora también busquen buenas personas, ¿eh? Y ahí tenemos seguramente cosas que nos va a contar Pedro en esa línea también, ¿no? A lo que
lo que está ocurriendo no es solo un cambio tecnológico, también es una transformación muy profunda que obliga a buscar nuevas soluciones y, por tanto, todas las personas que estamos en la función o que estáis en la función, sobre todo de recursos humanos, gestionando talento, dirigiendo personas, dirigiendo organizaciones también a nivel de dirección general o de distintos departamentos, pues es algo que nos preocupa y, por tanto, tenemos que ir situándonos, ¿verdad? Nuestro ponente hoy, como os decía antes, es Pedro Casaño, es, bueno, ingeniero, vamos a ver, Pedro es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. Tiene, bueno, una amplia formación de la que voy a destacar el PADE, el Programa de Alta Dirección del IESE, y el Posgrado de Transformación Digital del ISDI de Business School, que por lo que veo ya en esa línea ya hablamos ya en formación digital también, porque hoy es algo que, como os decía antes, esto que nos viene es tecnológico, no solo tecnológico, pero sin la tecnología no vamos a poder hacer seguramente muchas cosas, ¿no? Pedro es un, bueno, además bueno, por su, quizás por su formación como ingeniero, nos puede chocar, aunque ya hoy es mucho más normal de lo que lo era hace unos años, pero fundamentalmente ha estado enfocando su vida profesional en el mundo de las personas, en el mundo de la gestión de las personas, en distintas compañías. Actualmente es consejero independiente del grupo JSP, que es un grupo industrial canario del sector de la alimentación. Hasta hace poquito ocupaba la posición de director general de personas en el grupo Nueva Pesconova, fue director de recursos humanos del sur de Europa de Molendez International, director de recursos humanos de Kraft Foods, y en SAP Miller, multinacional importantísima, en la que ha tenido distintas posiciones, desde la dirección de recursos humanos en España, posteriormente ocupó la dirección de recursos humanos de Latinoamérica y se fue de esta compañía cuando ya ocupaba el puesto de vicepresidente internacional de SAP Miller. Bueno, como no quiero consumir tiempo y quiero que nuestro invitado de hoy tenga tiempo suficiente para explicarnos el motivo de esta tarde, te doy paso, Pedro, para que inicies la jornada. Okay. Emilio, pues muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a EDIPE, a EDIPE Galicia, y muchas gracias al Círculo Empresario de Galicia, a la sede de Vigo, y especialmente, Emilio, muchas gracias a ti por la invitación, ¿no? Yo, con objeto de hacerlo un poquito más animada la sesión de hoy, que no fuera un mero monólogo, Emilio y yo hemos planteado una pequeña presentación muy rápida y muy visual al principio, un poquito como para entrar en calor, y de ella pasamos después a una tanda de preguntas y respuestas, así que animaros a enviársela a Emilio vía el chat, que las iremos respondiendo al final de la sesión, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que veáis la presentación. Voy a poner el principio. ¿La veis, no, Emilio? Perfecto, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada, pues la idea de hoy es hablar un poquito del modelo de liderazgo post-coronavirus, es decir, el coronavirus ha introducido muchísimos cambios en nuestras empresas y en nuestra sociedad, y uno de ellos que para este colectivo de personas que trabajan casi todo en el mundo de los recursos humanos, pues yo creo que es muy importante debatir sobre cómo debe cambiar la figura del líder, ¿no? El líder hoy en día en un entorno post-coronavirus no tiene ya nada que ver con el líder que conocíamos hace unos años, ¿no? Simplemente comentaros aquí el tema de redes sociales, porque me gusta mucho la interacción, así que sentiros cómodos de seguirme por Twitter, por Instagram o por LinkedIn. Cualquier pregunta, cualquier interacción me la podéis hacer a través de cualquiera de estas redes, que yo encantado de contestaros. Ahí tenéis los usuarios de las tres redes, ¿no? Vamos a empezar hablando de pandemia, ¿no? Yo creo que estamos todos claros que ya ha habido otras pandemias, ¿no? En el mundo, ¿no? Y si me apuráis, ha habido pandemias
por ejemplo, el caso de la gripe española, muchísimo más devastadoras en términos de sanidad y en términos de salud de las que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿no? Pensar que la gripe española pues, se llevó por delante a más de 100 millones de personas, ¿no? Y fue en un periodo pues, mucho más rápido, ¿no? Un poquito la tristeza de este aprendizaje es que seguimos respondiendo a las pandemias con las mismas herramientas que hemos hecho siempre, que es básicamente el confinamiento. Es verdad que la ciencia ha avanzado, que estamos teniendo vacunas en un periodo récord, si me apuráis, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Que es minimizando la exposición social, minimizando los contactos y en la medida de lo posible, pues protegiéndonos con distancia social y quedándonos en casa, ¿no? No ha evolucionado mucho, ¿no? Es verdad que esta pandemia tiene algo distinto de todas las demás, ¿no? Para empezar, trae de la mano una crisis que es la más importante en la historia de la humanidad en tiempos de paz. No ha habido una caída de los PIB globales agregados de todos los países como el que ha habido en esta pandemia en tiempos de paz, ¿no? Y el segundo componente que la hace muy distinta a pandemias anteriores es que son 4 crisis en una, ¿no? En primer lugar, es una crisis puramente sanitaria, de ahí el rol tan importante que tuvimos las áreas de recursos humanos en abordar el problema de la salud de nuestros empleados desde un principio, pero esta crisis sanitaria rápidamente generan una crisis de oferta. Recordar que febrero o marzo del año pasado, China fue el principal afectado al principio de la pandemia y China es la gran fábrica del mundo y empezó a producir problemas de oferta. Es decir, las fábricas de coches se quedaban sin componentes fabricados en China y muchos productos que consumimos todos a China empezaron a no llegar a Europa, ¿no? Mucho antes incluso de que el problema sanitario llegara a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Esta crisis sanitaria después desemboca en una crisis que toca el problema del sistema productivo y conforme avanza la parte sanitaria, los gobiernos tienen que elegir entre salud y economía, ¿no? Y bueno, con una cierta lógica desde el punto de vista político, pues eligen salud y deciden hacer confinamientos, ¿no? Y los confinamientos traen consigo una tercera crisis, que es una crisis de demanda, ¿no? Ya la crisis de oferta de China parecía estar superada, pero ahora hay una crisis de demanda porque los países dejamos de producir también, ¿no? Y ese confinamiento paraliza la economía y ese confinamiento, al fin y al cabo, pues lo que hace es agudizar la crisis, ¿no? Y desgraciadamente, al final, la cuarta crisis que viene de la mano de la pandemia es una crisis financiera, ¿no? Que tiene un calado muchísimo más complejo que los anteriores, ¿no? Lo vemos muy bien en esta evolución del PIB de España de los últimos 2 años y los estimados hasta finales de 2022. Fijaros en esta curva, que tiene una particularidad que no son PIBs absolutos, sino son PIBs referenciados a diciembre del 2019. Es decir, diciembre del 2019, base 100, y contra ellas nos comparamos, ¿no? Segundo trimestre del año 20, pues nos fuimos prácticamente a un menos 22, menos 25% del PIB versus la base del año 2019. La previsión o la realidad en el 2020, que son datos ya oficiales, no son previsión, es que acabó la economía con un interanual del menos 11%, 2020-2019. Recordar que en la anterior crisis, la crisis del 2008, 2009 y sucesivos, el mayor pico de descenso que tuvo la economía fue un 4%, y ahora hablamos de un menos 11% interanual, ¿no? La previsión del gobierno para este 2021, que además se le acaba de bajar el Banco Central Español, es de crecer un 6%. Pero crecer un 6% no es crecer, es rebotar. Y rebotar no es crecer, ¿no? Es decir, vienes de un escenario de caída del 11, creces un 6. Como podéis ver, a finales del 2021 aún seguiremos 5 puntos por debajo del final del diciembre del 2019, ¿no? Y no será hasta final del 2022, es decir, dentro de 3 años prácticamente, hasta que llegamos a ese 0% de diferencia relativa versus 2019. Es decir, vamos a tardar 3 años en recuperar el nivel de riqueza que teníamos en 2019. Y si hacéis memoria, finales del 2019 ya no era un año bueno, era mucho más bajo que el 2018, ¿no? Luego, esa curva que hablaban en un principio en forma de V de recuperación rápida o de U con una base más ancha o incluso de W con rebote o como le gustaba al gobierno llamar de V asimétrica, se está convirtiendo en algo más parecido a una L, como veis aquí, ¿no? Una L ligeramente inclinada en la cual pues, la parte corta de la L se prolonga mucho en el tiempo y hasta finales del 2022, principios del 2023, o sea, 3 años después del inicio de la crisis, no se va a recuperar, ¿no?
Y claro, es importante tener en cuenta que no estamos en una época de cambio, estamos en un verdadero cambio de época, ¿no? Más allá del propio coronavirus, es un cambio que ya arrastramos en nuestra economía y en nuestra forma de gestionar las personas, ¿no? Hoy en día lo único constante que hay en las organizaciones es el cambio, ¿no? Y esto no es un cambio asociado solamente a una transformación digital y a un cambio tecnológico, ¿no? Esto es claramente un cambio asociado a una gestión del cambio, ¿no? A un change management, ¿no? De hecho, esa es la gran importancia que tenemos en las áreas de recursos humanos, ¿no? El coronavirus tiene una cosa que no es del todo mala, a pesar de las desgracias que ha producido tanto sanitarias como económicas, y es que el coronavirus nos ha acelerado todos estos cambios y todas estas transformaciones, ¿no? Tenemos que empezar también a medir nuestra vida y a medir nuestro éxito de una manera distinta, ¿no? Y que yo creo que el coronavirus nos ha hecho reflexionar a muchos a nivel individual, ¿no? Antes, las generaciones, pues baby boomer, generación X, los yuppies, ¿no? Estábamos acostumbrados a medir el éxito en el trabajo pues, por esa combinación de, oye, ¿cuánto me pagan? ¿Cuánto es mi salario? ¿Y qué título que pone en mi tarjeta de visita? ¿no? Eso es lo único que me importa, ¿no? Yo creo que la crisis del coronavirus nos trae la siguiente reflexión, ¿no? Que es muy buena hacerla, ¿no? Oye, el título y el salario pues tienen un peso relativo porque ha sido tal la que hemos pasado, y ha sido tal lo que hemos sufrido, y han sido tal los muertos y la caída de la economía y el impacto que ha tenido en la salud de muchos de nosotros, que yo valoro mucho más ahora el tiempo libre de lo que lo valoraba antes, en la hora, por ejemplo, de la búsqueda de un trabajo, los horarios y la flexibilidad serán clave, que la gente valora mucho más el que te guste o no lo que haces. Antes aguantabas por el salario y por el título y hoy en día las nuevas generaciones no están dispuestas a aguantar solamente por un título o por un salario, ¿no? Quieren tener también un trabajo que tenga sentido, ¿no? Y que evidentemente tanto la posibilidad de tener una buena salud física en el puesto de trabajo, y no hablo solamente de ergonomía, sino hablo también de capacidad de tener tiempo para hacer deporte, para cultivar un poco la salud, etcétera, y sobre todo lo que es más importante después de coronavirus, el tener una buena predisposición a la salud mental y que tu puesto de trabajo no se convierta en una losa muy pesada, pues evidentemente también será algo a tener muy en cuenta como factor crítico del éxito para elegir un puesto de trabajo el día de mañana o para ser atractivo al talento, ¿no? La verdad que estamos, bueno, pues un poco polarizados en este momento, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando en el mercado laboral ahora mismo, ¿no? Pues que hay prácticamente 4 tipos de trabajo, ¿no? Aquellos trabajos cuya principal herramienta son las manos y que hacen continuamente lo mismo, que están llamados a desaparecer, serán, digamos, golpeados por la nueva revolución industrial, por la industria 4.0 y tienen poca continuidad en este mercado y serán desplazados por robots o por algoritmos, etcétera, ¿no? Aquellos trabajos que tienen una alta componente de trabajo manual, pero que el trabajo no es repetitivo y no es fácilmente reemplazable por una máquina, pongo un ejemplo muy sencillo, un camarero, por ejemplo, que estarán abocados a unos bajos salarios, ¿no? Y habrá un gap social y un gap salarial grandísimo entre este tipo de trabajo, digamos, de herramienta principalmente manual versus aquellos trabajos que tendrán como herramienta principal pues la cabeza, ¿no? La capacidad intelectual y de pensar de cada individuo, ¿no? Aquellos que hagan un trabajo cuya principal herramienta sea la cabeza, pero que siga siendo repetitivo, generalmente trabajos administrativos, trabajos de oficina, pues pueden acabar igualmente golpeados por otra revolución que es la revolución digital. Es decir, algoritmos, machine learning, inteligencia artificial, acabará eliminando todos esos trabajos de back office, ¿no? Y solamente sobrevivirán con altos salarios aquellos trabajos que he llamado aquí superstar, ¿no? En los cuales no serán repetitivos, serán cada vez más distintos y la principal herramienta pues será la cabeza del trabajador, ¿no? Esta polarización entre uso de manos repetitivo, uso de cabeza no repetitivo, etcétera, es una receta perfecta para seguir abordando los conflictos sociales, ¿eh? Y es una receta perfecta para seguir abordando los populismos, ¿no? De un corte y de otro corte. Y eso será una constante que vendrá después del coronavirus de una manera muy habitual, ¿no? De la misma manera que nos vamos a encontrar con este tipo de empleados zombies, ¿no? Que se han despedido ya anteriormente, ¿no? Aquellos empleados por los cuales el estilo de control de su manager tradicional, antiguo, un poco casposo, ¿no? Que estaban basados en el control, en el ordeno y mando, y que automáticamente era necesaria una validación del manager pues para hacer
siguiente paso de mi trabajo y para seguir culminando mis proyectos, estos dejarán de ser atractivos, ¿no? Y evidentemente, si queremos como organización y como responsables de recursos humanos ser un imán para el talento y ser atractivos para la gente que queremos contratar, pues evidentemente tenemos que huir de este tipo de trabajadores, ¿no? Solamente los trabajadores que tienen aquello que se llaman en inglés el meaningful job, ¿no? Un trabajo con sentido, un trabajo que tenga un interés para el trabajador y que yo me sienta que contribuyo al bien de mi empresa o al bien social, son los trabajos que van a triunfar y son los trabajos que van a atraer a las nuevas generaciones a nuestras empresas, ¿no? Y desgraciadamente, os tengo que dar una mala noticia, que hoy en día más del 80% de los trabajadores de vuestras empresas son zombies. Son gente que no están comprometida o que odian su trabajo o que odian a su jefe. Por eso hace falta un jefe distinto, ¿no? Por eso falta un líder, que es de lo que vamos a hablar hoy, digamos, post-coronavirus, ¿no? Con nuevas competencias, ¿no? Porque hoy en día la gente no se van de los jefes, ¿no? La gente no se van de las empresas, perdón, la gente se van de los jefes, ¿no? Y hay un claro cambio de valores en el mercado laboral, porque hace que sea el candidato y el futuro empleado el que elige la empresa, ¿no? Y que sea el empleado el que elige si sigue con este líder o con este jefe o no sigue, ¿no? Por eso yo creo que los líderes deben evolucionar, deben desarrollar nuevas competencias y ahora entonces es muy importante en este nuevo modelo de liderazgo, pues competencias como la humildad. Oye, gente que son capaces de desarrollar una sensibilidad con los demás a través de la empatía, que es una competencia muy importante, o líderes que tengan pasión en lo que hacen y transmitan energía, o líderes que sean valientes a la hora de innovar en el desarrollo de las personas y que sean realmente honestos con la toma de decisiones, ¿no? Y que no actúen con un favoritismo. Vamos a hablar a lo largo de la tarde de hoy mucho sobre el modelo de competencia del líder del post-coronavirus, ¿no? Y en este momento de presión y de cambios tan fuertes, yo, como decía Emilio antes, soy ingeniero, siempre me viene a la cabeza esta palabra, sobre todo me viene por la definición que estudiamos en la asignatura de Ciencias Materiales, en Metalurgia, que es la resiliencia. Hoy muy en día en el vocabulario de recursos humanos, pero que desde el punto de vista de metalurgia es la capacidad que tienen ciertos materiales, generalmente metales, ¿no? Que bajo ciertas condiciones de esfuerzo son capaces de volver a su estado inicial una vez que el esfuerzo deja de actuar y además son capaces de fortalecerse a pesar de un esfuerzo, es decir, mejoran sus índices de rotura o su resistencia relativa, ¿no? La resiliencia también hoy en día, pues oye, con un nivel de incertidumbre tan alto que tenemos, pues es muy importante, ¿no? Hay que ser capaz de adaptarse al cambio, a las situaciones adversas y de mantenerse fuerte, paciente y calmado frente a este entorno de crisis, ¿no? En este entorno de crisis donde el mercado laboral se está, digamos que, volando de una manera no controlada, está siendo una voladura no controlada que está cayendo, pues hay que también cuidar mucho la empleabilidad personal, ¿no? Hay que ser capaz de poder cruzar esa línea que separa las bajas habilidades técnicas y las bajas competencias personales, y hoy en día esto va del mix entre habilidades técnicas, los hard skills, y las competencias personales, los soft skills, que te hacen ser un idiota incompetente, que eres, digamos, el tipo de empleado no deseado en una empresa, ¿no? Con bajas habilidades técnicas y bajas competencias personales, ¿no? Si tienes bajas competencias personales, pero sabes mucho de lo tuyo, te conviertes en un idiota, pero competente, ¿no? En una situación un poquito mejor, ¿no? Y si tus competencias personales son muy altas y eres un tío muy querido que desarrolla mucho la soft skill, pero técnicamente no eres válido, bueno, pues te conviertes en ese tipo de loco adorable que todos tenemos en las empresas, que le tenemos mucho cariño a él, pero que sabes que no puedes contar con él cuando necesitas para un trabajo de una gran complejidad, ¿no? Y hay que tender a ese cuadrante verde de superestrella y ser capaces de cultivar nuestras competencias y a través de la formación nuestras habilidades técnicas y convertirnos en esa superestrella que es la receta fantástica, pues, para encontrar trabajo en este modelo de cambio que tenemos hoy en día, ¿no? Esa línea que separa las bajas competencias y las bajas habilidades hacia las altas competencias y las altas habilidades es la línea que hay que cruzar para que se disparen nuestras posibilidades laborales, ¿no? Y finalmente, os quería dar cuatro mensajes finales y ahora pasamos a las preguntas y al debate, ¿no? En primer lugar, es deciros que cada 7 años nos tenemos que reinventar.
mínimo cada 7 años, ¿no? ¿Por qué digo 7 años, ¿no? Y no es el número bíblico de los 7 que aparece tanto en la Biblia, ¿no? Sino 7 años tiene también un sentido incluso biológico, un sentido celular, ¿no? 7 años son el tiempo que tarda de promedio un organismo humano, un cuerpo humano, en renovar todos sus tejidos y todas sus células, ¿no? De la misma manera, cada 7 años, como mínimo, yo sería un poquito más agresivo y tiraría más a los 4 o los 5, pero como mínimo cada 7 años hay que cambiar del tipo de trabajo que hacemos, o del tipo de empresa, o del tipo de función, o del tipo de posición, ¿no? Si cultivas, la segunda mensaje, ¿no? Si cultivas esa mezcla entre conocimiento, hard skills, técnico, ¿no? Y competencias, soft skills, y además le pones una pizca de actitudes, de la forma que tú abordas los cambios, y trabajas tu psicología personal, y por psicología personal incluyo cómo me alimento, cuánto deporte hago o no hago, cómo cuido mi espiritualidad, incluso cómo cuido mi mente, mi salud mental que hablábamos antes, pues es una receta para el triunfo como empleado en una organización, ¿no? El tercer mensaje, el tercer consejo final es que la empleabilidad, como antes veíamos, es exitosa cuando tenemos una buena combinación de hard skills, de habilidades técnicas, con soft skills, con competencias personales, ¿no? Y al final, como último consejo, y ya con eso terminamos la presentación y pasamos al debate, es que esa presión que durante mucho tiempo ha hecho que un trozo de carbono, que es un elemento bastante simple en la tabla periódica, lo ha convertido en una estructura cristalográfica tan compleja como un diamante, proviene de dos cosas. Uno, del paso del tiempo y de una alta presión. Es decir, que de la misma manera que el carbono más simple se convierte en el diamante más perfecto y más bonito, con el paso del tiempo y sometido a una alta presión, tenemos que hacer nosotros y aprovecharnos también de ese entorno de crisis y de dureza que tenemos, que va a estar sostenida en el tiempo, porque esto va a durar como mínimo hasta finales del 2023, no vamos a tener una recuperación completa hasta ese momento, y ese es el motivo por el cual no tenemos que caer en el ser un simple carbono y convertirnos en un diamante, ¿no? Aprovechemos la resiliencia, ¿no? Y con esto, Emilio, Estupendo. termino Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que es una y presentación de inicio para hacer boca. Estupendo, pasamos a lo cual me nuestro da pie a poder, bueno, pues entrar ya en materia. Simplemente antes de nada, recordar otra vez que podéis hacer preguntas o comentarios, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Que en todo caso hacia el final, antes de finalizar, trataremos de ver si Pedro nos las puede contestar. Bien, Pedro, la verdad es que efectivamente es tiempo complejo, pero también es cierto que se sacan, que hay muchas empresas, muchas organizaciones, muchos profesionales que ya están viviendo en profundidad y por tanto también viviendo y haciendo cosas para salir de este embrollo y además salir, si puede ser, mejor, ¿no? Con fuerza, habiendo aprendido. Por tanto, mi primera pregunta sería, ¿cómo han afrontado las empresas que lo han hecho bien la crisis generada por el coronavirus? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes o cuáles pueden ser esos aprendizajes? Vale. Es verdad que hay que distinguir entre empresas que lo han hecho bien y empresas que lo han hecho mal. Tienes toda la razón, ¿no? Yo estoy seguro que en las empresas que lo han hecho mal, vamos a ver ahora, en este primer trimestre del año y en el segundo trimestre, mucho CEO siendo despedido de la empresa, porque la crisis del coronavirus ha sido una excusa muy buena frente al accionista durante el 2020, pero hay quien lo ha hecho bien y hay quien ha sido capaz de reducir los costes y salvaguardar la tesorería de la empresa, y quien ha sido capaz de inventar otros canales de venta, apostar por la omnicanalidad y vender donde no vendía antes, por ejemplo, de manera online, y aliviar la cuenta de resultados. Y los CEOs que no lo han hecho van a empezar a desfilar ahora, estoy seguro, ¿no? Esta crisis ha sido una prueba de esfuerzo brutal para las empresas, ¿no? Lo bueno que tiene es que muchísimas grandes empresas han demostrado que estaban bien preparadas incluso para una crisis que ninguna de ellas las tenía en sus manuales de crisis y las tenía en sus estudios de probabilidades o de impacto de crisis, ¿no? Que es un ejercicio que hacemos habitualmente en los comités de dirección todos los años, ¿no? Esta crisis ha sido una crisis única
por los motivos que vimos antes, que son 4 crisis en una. Es una crisis mundial, no ha afectado solamente a un país, sino ha sido global, mundial, y además totalmente nueva, ¿no? Nunca nos habíamos afectado en una crisis que tiene un final económico por un origen puramente, digamos, biológico, ¿no? O pandémico barra enfermedad, ¿no? Es una crisis que en un principio ataca a personas, que después nos preocupa la continuidad del negocio y el mantenimiento de la supply chain funcionando, clientes, proveedores, etcétera, y que al final se acaba convirtiendo en una crisis de caja, una crisis de liquidez prácticamente, ¿no? Con distintas velocidades en distintos países. No va igual en todos los países, sigue continuando en todos los países y a veces el país que está bien un mes más tarde es el que peor está y el que peor estaba un mes después es el que mejor está, ¿no? ¿En qué afecta esto a las personas? Yo creo que nos afecta en unas fases del miedo que todos hemos vivido, ¿no? En primer lugar, oye, un miedo a lo desconocido. ¿Qué es esto del coronavirus y de qué va, ¿no? En segundo lugar, una grandísima frustración como personas y como empresarios, ¿no? Oye, es que esto está durando mucho, ¿hasta cuándo va a durar, no? Y al final se acaba convirtiendo en una grandísima incertidumbre en la que no sabemos dónde está el fin y no vemos la luz al final del túnel. Afortunadamente ahora con las vacunas parece que la empezamos a ver, pero los ritmos de vacunaciones y todos los follones que está habiendo con vacunas, pues no, tampoco apuntan que vayamos a estar perfectamente antes del verano el 70% de la población española vacunada, ¿no? ¿Qué han hecho las empresas que lo han hecho bien? Pues yo creo que han trabajado en 3 pilares, ¿no? En un principio, muchos temas de salud y de seguridad y de higiene, es decir, comprar geles cuando no había geles, comprar mascarilla, comprar EPIs, comprar guantes cuando no los había, hacer desinfecciones adicionales de las mesas, de las fábricas, de los lugares de trabajo. Ahí los equipos de recursos humanos, los equipos de prevención, los equipos de facility lo han dado todo en un principio. Hemos puesto en recursos humanos muchísimos protocolos de actuación que no teníamos y que los teníamos que escribir sobre la marcha, de cómo entrar, de cómo tomar temperaturas, de cómo hacer control de empleados, de qué pasa si hay un caso o si son 2 o hay un brote. Es decir, hemos hecho muchísimo en la parte de salud. Conforme la crisis se iba controlando y aprendíamos a gestionar la parte de salud, hemos trabajado muchísimo en la parte de comunicación. El comunicar ha sido clave, el tener comunicación global, el tener nuevos canales de comunicación y el mantener a la gente informada ha sido clave. Y después, al final, hemos trabajado mucho, y estoy hablando de recursos humanos, en la parte de bienestar del empleado, ¿no? Un año entero de confinamiento o un año entero de teletrabajo fuera del día a día de las oficinas, oye, pues nos ha hecho plantearnos la formación de una manera distinta, plantearnos el teletrabajo y el uso de nuevas herramientas de una manera distinta, plantearnos el bienestar de los empleados con ayudas psicológicas, gimnasios virtuales, etcétera, de una manera distinta e incluso trabajar el liderazgo, como hablamos antes, de una manera distinta, ¿no? Yo creo que al final uno de los grandes aprendizajes es que ahora somos más ejecutivos en las empresas, somos mucho más rápidos, tardamos días y no meses en tomar decisiones y es que además nos hemos dado cuenta, oye, de que estando siempre en este escenario de lo peor está por venir, hemos sido muchísimo más exitosos que cuando estamos esperando a que venga la siguiente ola. Estupendo. Pedro, tú que tienes, por lo que vimos ya y comentamos también en tu currículum, una gran experiencia en la industria de gran consumo y un sector, por tanto, de la alimentación tan básico para todos, que además has estado los últimos 3 años y medio en Galicia, en Nueva Pescanova, una empresa que ningún gallego desconoce. ¿Cómo crees que evolucionará a corto y medio plazo el consumo? Bueno, todavía no se ha arreglado nada, es decir, todavía seguimos con el canal HoReCa, bares, hostelería, restauración, que es importantísimo para activar el consumo por el número de puestos de trabajo y por el impacto en la economía, pues digamos que a medio gas. Yo no creo que hasta finales del verano de este año, del 2021, el canal HoReCa empiece a tener una cierta actividad. Esto ha generado mucha caída del poder adquisitivo, que está generando aumento del desempleo, ahora hablaremos un poquito, y que está haciendo también que disminuya el consumo, ¿no? Yo creo que el consumo como tal no se va a recuperar hasta finales de 2023, ¿no? Y esto va a traer muchos cambios estructurales en la demanda. Es verdad que por otro lado se ha duplicado el uso del canal online. El canal online en España en gran consumo, tanto alimentación como no alimentación, era relativamente bajo comparado con países como Estados Unidos o con países como Francia, donde estaban en cotas del 40 o del 50%, en España era menos del 10% y se ha duplicado, ¿no? Pero
el online no suple el retail tradicional, es decir, los beneficios, el tipo de producto y las ventas que las empresas hacemos, las empresas de alimentación, las empresas de gran consumo, hacemos en el canal tradicional de retail, en el súper, en la tienda, pues no se ve, digamos, compensado por el aumento del retail, ¿no? Ahora lo que estamos las empresas es, oye, el online ha venido para quedarse, y vamos a comprar alimentación, y vamos a comprar productos frescos, y vamos a comprar pescado, y vamos a comprar verduras frescas y carne fresca a través de online. Esto ha venido como sucede en Francia y como sucede en Estados Unidos mucho antes del coronavirus. Ahora lo que nos toca a las empresas es mejorar los niveles de servicio. Hay que mejorar la eficiencia, hay que tener unas páginas web y unos canales online perfectamente desengrasados, una eficiencia operativa, ¿no? En el 2020, la única industria de gran consumo que realmente creció fue la de alimentación, pero creció en volumen, ha palmado en euros y no ha sido capaz de compensar el cierre de Horeca el aumento del canal online, ¿no? El 2021, en términos de turismo, va a ser un año igualmente perdido que fue el 2020, no nos engañemos. La Navidad pasó, la Semana Santa ha pasado y el verano llegará, pero va a llegar un verano muy light, con mucho turismo local, con mucho turista extranjero que aún no se va a atrever a venir, y piensa que el turismo es prácticamente el 16%, el 15% del PIB español, ¿no? A futuro, bueno, pues yo creo que la globalización estará un poquito más en crisis. Las empresas de gran consumo que hacen producto local van a salir ganando a futuro porque el consumidor va a confiar mucho más en lo local y entraremos en lo que se llama la autarquía del suministro. Es decir, cada país será más autosuficiente en su gestión de sus productos, ¿no? Y yo creo que en gran consumo en general, alimentación y no alimentación, son 4 cosas las más importantes ahora mismo. Una es lo que se llama en inglés affordability, es decir, hay una crisis económica, la gente no tiene dinero, tengo que poner en el canal productos de bajo coste. Productos a un precio mágico de menos de €1, que son los famosos packs de lonchas muy finitas, ¿no?, de jamón, donde el precio facial baja, aunque el precio por kilo es mucho más alto y el beneficio para el fabricante es mucho más alto, para el consumidor es un esfuerzo menor pagar €1 por 4 lonchas que pagar 2 o 3 euros por 200 gramos, ¿no? Lo segundo que vendrá con más fuerza es productos con alto beneficio para la salud, probióticos, productos bios, el claim salud asociado al producto de alimentación va a ser muy potente. Lo tercero que vamos a seguir viendo ahora es que vamos a movernos más a un consumo en casa. ¿Por qué? Porque el no haber turismo, el haber miedo a las infecciones, el haber restricciones a la movilidad, el tener menos presupuesto y el seguir con un teletrabajo va a hacer que el canal Horeca no crezca y que el consumo en casa siga creciendo y en cuarto lugar, el consumo en casa va a crecer de la mano del online, como veíamos antes. Bien, efectivamente, parece que la pandemia todavía no sabemos la duración, no es algo que podamos decir, esto ha terminado, se puede terminar en 6 meses. Por tanto, ¿cómo puede afectar esta situación al mercado laboral español, Pedro? Bueno, pues mal, no hay otra respuesta, ¿no? Yo creo que la caída del PIB que ha tenido Europa, no España, Europa, ha sido la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España es la recesión económica mayor desde la Guerra Civil Española y un dato muy simple, el endeudamiento público que apunta ya al 140% del PIB español, pues es el más alto que ha tenido España en los últimos 100 años, ¿no? En el 2020 perdimos, como vimos antes, 11 puntos del PIB. En la crisis anterior, en el 2008-2009, perdimos solamente 4 puntos. Y perdimos 4 puntos y acordaros que llegamos a 6 millones de personas en desempleo. Y esta vez hemos perdido 11 puntos en un año, ¿no? Y no los vamos a recuperar, como vimos antes, hasta el 2023, principios del 24, ¿no? Aquí la única buena noticia que hay, que compensa, pues yo soy una persona muy optimista y me gusta siempre ver las cosas del lado positivo, hay varias buenas noticias, ¿no? En primer lugar, es que el sistema bancario está saneado. No nos cogen como la crisis del 2008-2009, donde hubo que rescatar a los bancos, ¿no? Ahora los bancos tienen mucha liquidez, los bancos tienen una caja muy fuerte y está saneado.
Lo que pasa es que la desgracia es que no estamos dirigidos por los mejores gobernantes en estos momentos y claramente pues van a aumentar el gasto público, a bajar la inversión pública, a bajar el consumo, a tener un uso, pues digamos, un poco partidista, ¿no?, de esos 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation que vienen de la Unión Europea, pues que la mitad de ellos son a fondo perdido y la otra mitad es deuda. Pero en cualquier caso, eso va a evitar que España entre en default, o sea, que entre en una bancarrota, ¿no? Y no evitará que siga subiendo la deuda pública, porque de esos fondos europeos la mitad son deuda, pero sí es verdad que la reacción natural de gobiernos como el que tenemos ahora es tirar de los impuestos, ¿no? Es decir, oye, pues voy a subir el impuesto a sociedades, voy a subir el IRPF, voy a subir el de sucesiones, voy a subir el IVA y voy a subir algunos impuestos indirectos, ¿no? Que esto lo único que va a hacer es que te va a hacer un país mucho más caro, menos competitivo, y que la normal reacción del mercado laboral es bajar salarios. Eso lo estamos viendo ya. Te pones a buscar trabajo ahora y ha habido un downgrading salarial aproximadamente del 30 al 40%. O sea, salarios que antes te ofrecían 100.000, pues ahora es muy difícil encontrarlos por más de 60, ¿no? El turismo pues, va a seguir viviendo este largo invierno durante el 2021 y son 92.000 millones de euros los que entran en España por el turismo, ¿no? Y todo esto va a cambiar el mercado laboral. Es verdad que hay sectores que van a salir ganando, ¿eh? Sectores como la medicina, como la salud, como las farmas, como la tecnología, como la parte industrial, manufacturing, plataformas de distribución, logística, de venta online, son grandes ganadores y son grandes empleadores. Es decir, en términos de contratación van a seguir creciendo, ¿no? Pero es verdad que sectores como el turismo, aerolíneas, restauración, hostelería, pues van a seguir sufriendo, ¿no? Es muy importante también, yo creo, en términos de mercado laboral, todo ese colectivo de personas mayores de 50 años que se han quedado sin trabajo pues, por los sucesivos ERES, ERTES y reducciones en su trabajo, pues que tienen que reinventarse, y que esa Silver Generation, ¿no? Silver por el color de las canas, ¿no? Pues tienen que regenerar porque tienen un conocimiento muy bueno y tienen que ayudar a regenerar el tejido empresarial. Yo creo que han aprendido a teletrabajar y van a ser mucho más emprendedores de lo que eran las generaciones anteriores y van a empezar a hacer cosas, digamos, de un ámbito más colaborativo y más trabajar por proyecto, ¿no? En cualquier caso, no nos engañemos con los números. Hay hoy en día, a día de hoy, 4 millones de personas en el paro. Hay 1 millón de autónomos en lo que se llama el CATA, el cese de actividad del trabajador autónomo, que es igual que el paro, con lo cual llevan 5. Y hay 1 millón de personas que están en los ERTES, que es un enfermo que está en la UCI mantenido artificialmente, ¿no? Y es 1 millón más. Y esos son 6 millones. Y la base de trabajadores de España son 23 millones. 6 millones sobre 23 es un 25%. Es decir, tenemos ahora mismo un 25% de paro de hecho, ¿no? Quizás no aparecen en los datos del INEM, pero es un paro subyacente, ¿no? No es un panorama muy, muy positivo, pero bueno, vamos a positivizarlo, ¿no? Con todo este panorama, ¿cuál es el nuevo modelo de liderazgo que las empresas deben implantar tras esta pandemia? ¿Qué consejos podríamos darle a los directivos que gestionan personas para estos tiempos que se nos avecinan? Yo creo que el directivo post-coronavirus, que es un poquito el centro de la charla de hoy, tiene que fijarse en 3 bloques de cosas, ¿no? La primera es todo lo relacionado con la salud, y dentro de eso te diría, lo primero es, oye, acelera el teletrabajo, acelera el smart working. Se ha demostrado que es la herramienta más barata, más sencilla y más eficaz para minimizar contagios, con lo cual cambia tu cultura del presencialismo y conviértete en un directivo con cultura de teletrabajo. Yo creo que el coronavirus, el COVID, ha hecho más por la transformación digital en muchas empresas que cualquier CEO de cualquier empresa, ¿no? Eso es una cosa que ha venido bien. Lo segundo que debe hacer el directivo es pensar en salud. Salud de trabajadores, ¿no? Preocupación por limpieza, uso de dispositivos relacionados con la salud en el puesto de trabajo, introducción de seguros médicos, pólizas médicas, todo esto tiene que estar en la agenda del directivo, ¿no? El segundo bloque es todo lo relacionado, oye, con la gestión de las personas, ¿no? Con tus competencias como puras competencias como líder, ¿no? Oye, primero, mitiga la salida de talento clave, porque la gente buena se te va a ir. Porque aquellos empleados que durante el confinamiento, durante el coronavirus, no se sientan contentos con su empresa y no se sientan comprometidos, conectados y motivados, se van a ir
se van a ir a un sector que esté mejor o a una empresa que les ofrezca mucho mejor, ¿no? Con lo cual, dedícate a mejorar las capacidades de la gente, dedícate a formarlo y dedícate a tener backup de la gente clave si no lo has hecho bien, ¿no? Yo, en cuarto lugar, diría, oye, maneja la flexibilidad laboral. Venimos ahora a un mundo en el cual el modelo de trabajo va a ser de demanda cambiante, de trabajar por proyecto, de flexibilidad. En quinto lugar, como directivo, tienes que demostrar calma. Yo creo que es importante la calma en estos momentos. Los grandes líderes abordan los problemas con calma y calma es resistencia mental, es resiliencia, es perseverancia y eso de todo enfocarte en lo que de verdad importa, no entrar en el micromanagement como directivo. En sexto lugar, yo le recomendaría a los directivos, oye, hay que ayudar a los otros a liderar. El líder no es una persona en la empresa, líder es cualquier persona que dirija personas. Entonces, el líder tiene que ayudar a crear más líderes, ¿no? Los mejores líderes nacen en las crisis, ¿no? Y ahora es el momento de cultivarlo, ¿no? En séptimo lugar, yo diría que un optimismo realista, pero también contagioso, tiene que tenerlo como principal leitmotiv el directivo. Y al final hay otro bloque importante de cultura de la empresa, que yo diría que tiene tres cosas, ¿no? Una es comunicación. El buen directivo post-coronavirus tiene que ser un gran comunicador empático. Empático es ponerte en los zapatos de los otros con una regla muy sencilla de comunicación, que es comunicar, comunicar y comunicar. Porque lo que tú no comuniques ya se encargarán otros de comunicarlo por ti. Los sindicatos, la prensa, etcétera, ¿no? Tienes que tienes que permanecer junto al equipo lo más cercano que nunca hayas podido estar y la mejor forma de hacerlo es, oye, céntrate en los valores de tu organización, los que siempre has tenido, los que son de verdad buenos, ¿no? Y en último lugar, yo te diría que el directivo debe ser capaz de crear orden desde el caos, ¿no? Esta crisis nos ha enfrentado a situaciones muy complejas, con datos muy irregulares, con muy poca herramienta para tomar decisiones. Y una competencia básica en un directivo post-coronavirus es ser capaz de crear orden desde el caos. Estupendo. Bueno, pues efectivamente, en lo que ahí te refieres, creo que has tocado tres temas, al menos un poco la cabeza, el corazón, las manos, las tres Hs, el HIT, el HERD y el HAND, que efectivamente van a modular un poco la forma en que se va a liderar en estos años, porque lo que decíamos antes, se necesita talento, pero también necesitamos personas con talento, pero también buenas personas, es decir, gente que utilicen el corazón para dar confianza. Para aquellos que nos están escuchando y que estén en búsqueda de empleo, ¿qué aspectos deben cuidar para que ese tren del empleo no se les pase de largo con todos estos cambios que se están sucediendo? Yo, como decía antes, los desempleados vamos a llegar a 6 millones de personas, ¿no? Yo daría 4 consejos muy rápidos, ¿no? En primer lugar, oye, la búsqueda de empleo es un empleo en sí, es un trabajo en sí, por lo cual es algo que hay que hacerlo todos los días, con lo cual no ceses en la búsqueda, si estás en situación de desempleo, no ceses en la búsqueda, por muy mal que veas el mercado, la oportunidad puede salir en cualquier momento, apunta hacia los sectores que crecen, online, logística, transporte, salud, farma, etcétera, que será más fácil, pero no ceses. Yo, en segundo lugar, le recomendaría a la gente, oye, tómate tiempo para ti, haz una reflexión personal con tu vida, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de profesional del futuro quieres ser? ¿No? ¿Qué habilidades tienes? ¿No? Creo que es un momento muy bueno para reinventarse, ¿no? Hay que pensar cuáles son las habilidades que hablamos antes, técnicas que tenemos y las competencias, las soft skills que tenemos, y cuando veamos que nos falta alguna, trabájala, es un grandísimo momento para trabajar con ellas. Piensa que además también, que ahora se habla mucho de la gig economy, ¿no? Esta economía en la cual trabajaremos por proyectos, no estaremos con un empleador fijo, estaremos un día trabajando en una empresa un año y nos iremos a hacer un proyecto a otra, pues fórmate en ese modelo de trabajo, o sea que modelos de trabajo como el trabajo temporal, como el ser un freelance o como ser un interim management van a estar en vigor. En tercer lugar, te diría, fórmate, es el momento del upskilling, o sea, trabaja las competencias y trabaja tus conocimientos. El tiempo en casa es una oportunidad perfecta para estudiar. Y en último lugar, en cuarto lugar, hoy hay que trabajar mucho la marca personal. Arte visible en redes sociales, sea activo en LinkedIn, sea activo en Twitter, sea activo en Glassdoor. Y oye, chequea que lo que un posible reclutador ve de ti en una red social es la imagen que tú quieres transmitir con realidad, ¿no? Bien, en esa línea, entonces, ¿cuál crees tú que será el papel de las áreas de personas
de las empresas tras esta crisis? ¿Saldremos reforzados como recursos humanos o a lo mejor no tan bien? Yo diría que sin lugar a dudas, pero es verdad, que hago una matización al principio, es verdad que en el 90% de las agendas de las empresas hoy en día en España le está preocupando más los costes, y cuando hablamos de costes en empresa, lo primero que tiene en la cabeza es reducción de personas, y que les está abriendo mucho más en la agenda ahora mismo el restructuring, el ERE, el ERTE, el sacar un negocio fuera y el quitar de encima masa social, ¿no? Y muchos cambios que estamos viendo en directivos en España, pues son pues porque las empresas deciden apostar por modelos de dirección mucho más agresivos con el mantenimiento del empleo, ¿no? Pero eso pasará. Es decir, y eso pasará y recursos humanos volverá a tener el peso que se merece, ¿no? Yo creo que ha pasado otras veces, además, ¿no? Hay una hoja de ruta de personas que tenemos que escribir desde las áreas de recursos humanos, en la cual tenemos que rediseñar totalmente el modelo o el ciclo del talento que teníamos, el atraer, el desarrollar y el comprometer, tal como lo hacíamos antes, pues ahora no es válido, hay que hacerlo de una manera distinta, y que sobre todo es muy importante que los equipos que manejamos se adapten, ¿no? Yo creo que adaptarse a la realidad actual, en el fondo, es ser feliz con el problema que tenemos, ¿no? Y cuando eres feliz, pues happy people makes happy customer, ¿no? Y happy customer makes money. Es decir, es muy importante la felicidad en el puesto de trabajo porque harás más felices a tus clientes y tus clientes te acabarán comprando más y tú ganarás más dinero y tus objetivos empresariales se cumplirán, ¿no? Yo creo que recursos humanos ahora tiene que potenciar mucho la pasión dentro de las empresas, tiene que reconocer mucho la humildad también como directivo y como organización, tiene que generar en las conductas de los directivos empatía con los trabajadores, con las personas, y tiene que ser capaz de encontrar un punto medio entre la cobardía de no mover ficha y la temeridad de lanzarse a la piscina sin mirarse de agua, que es lo que viene a ser la valentía, ¿no? Con lo cual, pasión, humildad, empatía y valentía son características ahora mismo que los equipos de recursos humanos tienen que poner en valor. Bien, a mí me queda una pregunta para hacerte, pero casi para aprovechar el tiempo y luego a lo mejor si nos queda tiempo te la hago. Para darle también voz a nuestros compañeros que están siguiendo esta jornada. Te pregunta Montserrat González, pero la voy a unir con otra que me parece que trata de lo mismo también. Dice, con el tema de los 7 años, considerando que llevo muchos años en la misma empresa, no sé muy bien cómo tomarlo. Pregunta, ¿cuál es el mejor camino para renovarse dentro de la misma empresa? Después de los 7 años, y en esta línea, también Víctor Blanco dice, totalmente de acuerdo con la conveniencia de cambiar de aires. Dice entre paréntesis, de funciones o de empresa, cada 7 años. Dice, yo de hecho lo rebajaría a 5. Sin embargo, esa movilidad que es tan común en empresas americanas, ¿no es cierto que se percibe en muchas empresas españolas como algo negativo? Al menos esa es mi experiencia. Esto es lo que nos dice Víctor y Montserrat. Vale, bueno, ¿Qué le dirías? yo diría a Montserrat, si no está pensando en cambiar de empresa, y además ahora mismo quizás no sea el mejor momento del mundo, ahora mismo la gente suele ser muy conservadora con estos cambios, pero si no estás pensando, piensa en movimientos horizontales, es decir, si trabajas en finanzas, pues atrévete a trabajar en comercial, ¿no? Y si trabajas en marketing, atrévete a venirte al área de comunicación, al área de recursos humanos. Eso te refresca. Es mucho más valioso un profesional que a lo largo de su vida profesional, aunque no se haya movido de empresa, dentro de la misma empresa, haya tocado diversas áreas, comercial, finanzas, recursos humanos, que no alguien que entró como junior en finanzas, que después fue manager de finanzas, que después fue director de finanzas, pero que en el fondo se ha pasado 20 años de su vida trabajando en finanzas. Yo creo que una grandísima riqueza, sobre todo cuando hablamos con áreas de soporte, ¿no? Áreas de soporte, pues como puede ser recursos humanos, como puede ser finanzas, como puede ser asuntos corporativos, como puede ser comunicación, es importantísimo tener experiencia de negocio. Y la experiencia de negocio solo la tienes cuando te mueves horizontalmente desde tu zona de back office de recursos humanos al front office de ventas o de comercial, ¿no? Y a Víctor le diría que estoy de acuerdo con él. Yo creo que 7 años, y tal como lo decía, pues a lo mejor 7 años es demasiado largo. Hay una métrica que es el ratio de cambio, que dice que debe ser el 25% de la organización, o sea que cada año el 25% de la gente o son nuevos o se han ido o han cambiado de movimiento, de posición. Para que eso suceda, el cambio tiene que ser completo cada 4 años. Cada año son 25%, con lo cual yo apuntaría más, como dice Víctor, a un modelo mucho más agresivo de cambio y de rotación. Le doy la razón.
Clara García Gómez nos pregunta, dice, se dice que el teletrabajo viene para quedarse. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Totalmente de acuerdo, pero con una particularidad. El teletrabajo viene para quedarse bajo un modelo híbrido. Es decir, que tengan en cuenta dos grandes preguntas que nos tenemos que responder cada empleado. Una es, ¿yo quiero teletrabajar o no quiero teletrabajar? Porque hay gente que dice que no quiere, ¿eh? O sea, hay gente que dice, mira, yo no quiero, pues porque en mi casa no tengo sitio, porque no tengo una mesa, o porque la conexión de wifi es muy mala, o no quiero porque tengo miedo a perder el trabajo si no me ve el jefe. Hay gente que te lo dice, ¿no? Hay gente, en cambio, que dice que sí quiere, ¿eh? Oye, yo quiero, pues porque me ahorro dinero, me ahorro tiempo, no pierdo tiempo en el trabajo, me permite trabajar desde casa o desde mi segunda residencia, o me permite trabajar en un horario mucho más flexible que no el horario clásico de 8 a 5, ¿no? Esa es una primera pregunta que tenemos que respondernos. Y la segunda pregunta es, oye, ¿mi puesto de trabajo es teletrabajable o no es teletrabajable? Porque si no es teletrabajable, pues ahí no hay, ¿no? Entonces, aquella gente que dice, yo no quiero teletrabajar y mi puesto no lo es, no lo puede forzar. Y obviamente aquellos que son teletrabajables y su puesto se puede hacer en remoto y que ellos quieren trabajar en remoto, pues hay que potenciarlo. Ahora en medio, aquellos que quieren pero no pueden, o aquellos que pueden pero no quieren, pues hay que buscar una solución híbrida. Hay un modelo muy fácil, que es el modelo del 20-80. Oye, mira, el 20% del tiempo de la semana teletrabaja y el 80% no, que esto es un día a la semana, ¿no? Ese día te lo repartes como quieras, ¿no? Pues 2 mañanas o 2 tardes o un día entero, ¿no? O si ves que el tema funciona, pues puedes aumentarlo un poquito más y te vas a un modelo 40-60, que ya son 2 días completos a la semana. Pero sobre todo es algo que no debe ser impuesto en ningún sentido ni en otro. Es un error imponer el teletrabajo desde la dirección de la compañía, al igual que es un error imponer el presencialismo hoy en día después de haber probado el teletrabajo. Y además no nos acordemos que estamos todavía en una cuarta ola y que ha sido el mecanismo de defensa más barato y más efectivo para minimizar la propagación del virus, ¿no? Efectivamente, es cierto que el teletrabajo era algo que venimos desde hace como 10-15 años hablando sobre él, pero que era como una experiencia fuera de nuestras fronteras. Luego hemos empezado a vivirlo aquí y realmente las empresas que han tenido menos problemática desde el ámbito de laboral han sido aquellas que ya tenían algún aprendizaje en el teletrabajo. Y en eso conocemos casos cercanos en los que eso ha sido así. Por tanto, han pasado de tener un 10, un 15% de teletrabajo a pasar casi un 100%. Pero no con el aspecto de que lo sea para toda la vida, sino como tú dices. Pero lo que es verdad, Emilio, es que ninguna empresa, ninguna, ha quebrado por teletrabajar. O sea, nos hemos ido a teletrabajar y hemos seguido trabajando, ¿eh? Independientemente de que haya quien lo hace bien, quien lo hace mal, quien cumple los objetivos y quien no cumple los objetivos. Y el problema ha sido otro, no ha sido el teletrabajo, ¿no? Tenemos dos compañeros que me los pasan como espectadores anónimos, porque se ve que no conocen su nombre, que pregunta. Uno ya viene relacionado con lo que iba a ser casi mi última pregunta. ¿Qué competencias debería desarrollar un líder post-pandemia? Vale, bien. Yo te diría que hay 10 cosas claves, 10, ¿eh? La primera, hemos hablado de ella, resiliencia. O sea, endurécete con el cambio, aprovecha el cambio y ve el cambio como algo bueno. Y al igual que el metal que recupera su forma después del esfuerzo, pues tú como persona no solamente recuperas tu forma, sino que te mejoras después del esfuerzo, ¿no? La segunda competencia es pensamiento crítico. Yo creo que es muy importante ahora mismo, oye, tener nuevas ideas, ser mucho más analítico y empezar a pensar de una manera distinta. Y tener un pensamiento que te haga cuestionar los status quo, porque ya el mundo no es igual como era, ¿no? La tercera competencia, compromiso. A todo el mundo esta pandemia le ha exigido una milla extra. A todo el mundo esta pandemia le ha exigido muchísimas más horas de trabajo que en un momento normal. Aunque estuvieras en casa teletrabajando, hemos trabajado más que nunca, ¿no? Pues el compromiso que se note, ¿no? Con motivación, con concentración, con calidad, con productividad, ¿no? La cuarta competencia es ser flexible, esta vale para manager y para empleado, ¿no? En estos momentos inciertos, pues hay que tener la flexibilidad suficiente, y no hablo de flexibilidad horaria, sino flexibilidad para adaptarse a los cambios, para adaptarse a nuevas formas de trabajo o para adoptar nuevas herramientas que me vengan un poco impuestas, ¿no? La quinta competencia es trabajo en equipo, más que nunca y especialmente con el teletrabajo por medio, hay que ser capaz
de demostrar capacidad de colaborar con la gente, aunque no estés enfrente de ellos todos los días en la oficina, aunque sea a través de Zoom o de Teams o de Skype, hay que seguir trabajando en equipo, ¿no? Hay una sexta competencia que a mí me gusta mucho, que es mentalidad de crecimiento, ¿no? El growth minded, ¿no? Es decir, oye, aunque esté cayendo la que está cayendo, tenemos que vender más y tenemos que crecer. Omnicanalidad, nuevos canales, venta por internet, nuevas tecnologías, lo que sea, pero afronta nuevos retos y nuevas visiones para seguir creciendo, ¿no? En séptimo lugar, es muy importante tener una competencia de learnability, ¿no? De habilidad para el aprendizaje continuo. Es decir, oye, aprendizaje constante e independiente, ¿no? De todo, ¿eh? De sistemas, de procesos, de nuevas tecnologías, ¿no? Eso ayuda a tu empleabilidad y a tu mantenimiento del puesto de trabajo. En octavo lugar, yo te diría creatividad. Ahora más que nunca, la creatividad y los retos nuevos e innovadores son mucho más que nunca importantes en las empresas, porque hay que buscar nuevos modelos de negocio y nuevos nichos de negocio. En noveno lugar, el uso de la toma de decisiones basadas en datos. Estoy hablando de data mining, big data, análisis de datos. Son competencias digitales que ya no podemos tomar las decisiones en recursos humanos, pues como las hacíamos antes, un poquito con el estómago, ¿no? Con el gut feeling, ¿no? Ahora hay que empezar a usar herramientas de tecnología, de machine learning, de inteligencia artificial, de HR analytics en la toma de decisiones en base a datos en recursos humanos y en comercial y en marketing. Y al final, como décima competencia, pues es imposible no tener una serie de habilidades digitales hoy en día como competencias tanto soft como hard dentro de cada uno, pues para sobrevivir a este cambio de transformación digital que nos está, bueno, atacando por todos los lados. Y esto ya va más allá de la pandemia. Bien, creo que vamos justitos de tiempo ya y simplemente Montserrat, que nos hacía la pregunta con respecto al cambio de cada 7 años, y otra más que me queda por aquí. Con respecto, Montserrat dice, ¿y si estás en gerencia, como es en mi caso, dice ella? Pues claro, hemos hablado de si estaba en recursos humanos, en comercial, bueno, pues ya que no es el momento más propicio, hagamos movimientos horizontales. Pero en el caso de que sea la gerencia, la posición de la persona. Yo creo que no hay ningún problema de ser la cabeza de finanzas y poder ser la cabeza de comercial después de un cierto proceso interior de aprendizaje o de adquisición de conocimientos, ¿no? Y no hay ningún problema. Perdona, Pedro, creo entender que lo que se pregunta es si ya soy el director general de la compañía, el gerente de la compañía, es decir, ya está bueno, por encima de todas. Sí, si estás por encima del todo, pues ya no más que te queda cambiarte de empresa. Había entendido si eres la cabeza del departamento. Si eres la cabeza del departamento, cámbiate de departamento. Claro. Si eres la cabeza de la empresa, cámbiate de empresa, no ya ni más. O quizás dentro de la misma empresa ampliar digamos, cartera de productos o de actividad, ¿no? Hay O que de tener en cuenta actividades. que esa mentalidad anglosajona de yo no estoy en una empresa toda la vida y que eso no lo tenemos en España todavía muy involucrado, cada vez va a ir a más. Cada vez valoraremos más la gente que, oye, yo me vine por un proyecto de 3 años a Galicia, pues he terminado el proyecto y ahora me voy, ¿no? En lugar de, oye, yo me vine a esta empresa para jubilarme aquí. Eso ya no se lleva. Primero, porque Claro. como empleado te aburres y segundo, porque como empleador ya nadie quiere tener una persona haciendo siempre lo mismo en el mismo sitio, ¿no? Bien, hay otra persona que no conozco el nombre que dice, ¿cuál es tu opinión, la aportación que han tenido los empleados seniors en esta crisis? ¿Crees que su experiencia ha sido clave? Yo creo que sí. Y además es un colectivo de diversidad que hay que empezar a trabajar muy seriamente en las empresas. Algunos países como Estados Unidos, como UK, ya lo están haciendo. Cuando hablamos de diversidad en España o en Europa, sobre todo hablamos de diversidad de género, pero hay otras diversidades, ¿no? Yo creo que el colectivo de mayores de 50 es muy útil, ¿no? Y es un error por parte de las empresas, pues digamos que deshacerse en esto, pero es verdad que también suelen ser los empleados más caros en las organizaciones, pues son los que más tiempos acumulan, con lo cual los crecimientos del salario son los más altos, pero yo creo que es un error deshacerse de ellos, ¿no? Pueden ayudar mucho, pueden cambiar el tipo
de trabajo que hace. A lo mejor no tienen que estar en puestos de los que estaban de primera línea como estaban habitualmente, a lo mejor hace falta refrescar la cultura por abajo, pero pueden ser unos asesores, unos advisors internos excelentes. Pueden hacer mucho mentoring y mucho coaching hacia abajo a la gente más joven y tienen un conocimiento y una experiencia y han pasado por otras pandemias, no como esta, pero por otras pandemias primo hermanos de esta, que la persona de 30 años no saben de qué le están hablando, ¿no? Con lo cual me parece que es un error. Siempre que el empleado, oye, pues mantenga, pues esto, actitud, perseverancia, constancia, energía, ganas y tal, y que no sea alguien que se echa, digamos, a un lado, ¿no? Que se echa a un lado también lo encuentras en la gente joven, no es necesario pensar solamente en los más senior, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues creo que hemos llegado con muy bien de tiempo, muy ajustados. Y bueno, simplemente agradecer a todas las personas que han estado pendientes de esta jornada, participando o escuchando. Y por supuesto, darte a ti, Pedro, muy especialmente las gracias por compartir con nosotros. Hay algo que no dije de tu currículum, pero bueno, la gente debe saberlo, es que aún ahora recientemente, hace menos de un mes, una organización importante te ha nombrado como una de las personas influyentes, no sé si entre los primeros 25 o 50 de España. O sea que, en cualquier caso, a mí, aunque me pusieran dentro de los 1000, me daba por satisfecho. De los primeros 15, pero no es cierto. Es que tengo muy buenos amigos en ese tipo de empresas y me han nominado más por Bueno, pero la gente tiene que mojarse y te conoce. Eso quiere decir que efectivamente no te van solo a regalar los amigos, hay más que los amigos. Por tanto, oye, muchísimas gracias, contamos contigo. Bueno, además eres miembro de la asociación, de AEDIP en Galicia también, y por tanto podemos vernos en otras ocasiones. Darle las gracias a Círculo de Empresarios de Galicia por darnos siempre el soporte también tecnológico y mucho más allá. Y bueno, y a EDIPE Galicia, pues que siempre está a vuestra disposición, sobre todo a las personas que están en el mundo de los recursos humanos o incluso en las distintas direcciones o que estén interesados en la gestión de las personas. Por tanto, cerramos hoy. Hasta otro día. Muchísimas gracias a todos. Fantástico. Buenas tardes. Muchas gracias al Círculo y a EDIPE. Hasta luego. Chao, chao. Chao.